las ovejas frágiles. Dios condena a los pastores de Israel. Versículo 4, a las débiles no habéis fortalecido. Débil es un verbo que habla no es activo, habla de una oveja que ha sido debilitada. Una fuerza exterior ha venido en contra de esta persona y lo ha hecho frágil. Él tiene osteoporosis espiritual. Cualquier golpe puede romper sus huesos, y vas a tener ovejas frágiles entre tu congregación. Esta palabra puede hablar simplemente de estar cansado, de estar agotado, de estar triste. Pueden estar espiritualmente débiles, las preciadas que son tímidas, temerosas en su fe, pero también se puede extender a los que son físicamente débiles, porque eso también afecta el área espiritual hasta las débiles, moralmente hablando, a las débiles económicamente hablando, como Pablo se refirió a ellas en 1 Corintios 1:27, los débiles del mundo. Escucha, los frágiles entre tu congregación necesitan tu aliento, necesitan tu amabilidad, necesitan tu púlpito para que tenga a veces orillas acolchonadas. Necesitan la espada del Espíritu para que sea amable. Necesitan un toque físico, necesitan ánimo, una sonrisa. Entonces tienes a la oveja muerta de hambre, la oveja frágil, y saliendo en los círculos concéntricos de categorías de ovejas, tenemos la siguiente oveja, es la oveja que está enferma. Dios condena a los pastores infieles de Israel al decirles, a la enferma no habéis sanado. Ahora, esto es interesante porque la enferma es la misma palabra hebrea que la débil, pero está en una forma diferente, lo cual sugiere un poco más de responsabilidad por parte de la oveja. No está en la categoría de las víctimas débiles, de circunstancias. Tienen un poco más de responsabilidad. Vas a tener a ovejas preciadas que están enfermas, están infectadas por así decirlo, a tener una ideología falsa o alguna doctrina desviada que oyeron o de un libro popular que leyeron. Entonces, tu deber es formar sus convicciones en la misma cama de roca de doctrina sana y desafiar estas ideologías que infectan con lógica y precisión bíblica. Entonces, no puedes nada más sentarte y dejar que los libros populares o los movimientos revuelquen a tu congregación sin que tú hablas de eso. Obviamente, no puedes pasar todo domingo hablando de toda perversión de verdad que existe, pero puedes dirigirte a la mitología cristiana que es popular en algún momento. A veces dices, algunos libros me molestan y necesitas pastorearlos. Las desviaciones y la mitología como el misticismo cristiano, representados en el laberinto del llamado de Jesús o el movimiento de formación espiritual, estas son enfermedades espirituales que pueden infectar a tu congregación si dejas que crezcan, si no haces algo al respecto, y se van a multiplicar. Las ovejas pueden estar infectadas con una perspectiva equivocada del matrimonio o de la familia. Quizás necesitan un marco bíblico que se les enseñe. La iglesia con frecuencia se infecta con una manera de pensar equivocada del dinero y las finanzas, y necesitan instruirlas ahí, ciertamente en el área de la eclesiología también. Entonces, ¿cuál es tu trabajo cuando esto pasa así? Cuando hay una ampolla ahí y en las ovejas, tu trabajo es romper esa ampolla y aplicar las vendas de la palabra de Dios a las heridas amorosas que tú traes. La cuarta categoría de ovejas en estos círculos concéntricos, vamos a llamar estas las ovejas caídas. Las ovejas caídas, Dios dice, a las heridas no habéis curado. Herida quiere decir una palabra que significa las quebrantadas, las hechas pedazos. Podría ser alguien que está sufriendo de una depresión o ansiedad espiritual tremendas, o circunstancias en su vida que los están comiendo vivos espiritualmente y emocionalmente. Puede estar tratando con mucha pérdida, como la pérdida de un cónyuge, o la pérdida de una relación, o un hijo que es devastador, o un diagnóstico de una enfermedad mortal. Te vas a encontrar en el ministerio todo tipo de devastación. ¿Y con qué frecuencia hemos oído a un santo triste decir, simplemente estoy tan cansado, estoy tan agotado por mi propia tristeza? Inclusive pueden decir, sí,
Estoy totalmente convencido de la soberanía de Dios. Sí, estoy convencido de la doctrina sana que se me ha enseñado. Estoy plenamente convencido del Evangelio. Dios va a cumplir todo lo que quiere, pero no sé si voy a poder vivir el día de hoy. Y te necesitan. Las caídas te necesitan. Recientemente, en una conferencia de mujeres en nuestra iglesia, hicimos un mensaje simple de traer consuelo a las enfermas. Tenemos muchas enfermedades crónicas entre algunas de nuestras damas y algunas mesas y no paraban las lágrimas. Las mujeres estaban hablando y orando mucho tiempo después de que acabó la conferencia. ¿Por qué? Porque las ovejas frágiles necesitan ser fortalecidas y alentadas. Escucha, más vale que tengas una teología exacta, muy bien desarrollada del sufrimiento, porque tu congregación necesita que tú les ayudes a caminar a lo largo del proceso. Necesitan saber, no solo puedes dar frases y ya, sino necesitan saber que la soberanía de Dios es más grande de lo que piensas. Resolver el problema, necesitan saber que resolver el problema no es el punto de la prueba. Necesitan saber que tienen que someterse de manera dispuesta al plan de Dios. Necesitan confiar en la integridad de Dios, dejar que la virtud piadosa brille. Necesitan saber que deben encontrar el poder de Dios en un tiempo de debilidad y rogarle al Señor y alabar al Señor y obedecer al Señor en medio de la tristeza, estar agradecidos por el cuidado de Dios. Necesitan recibir el consuelo duradero de Dios, usar el sufrimiento para evaluarse a sí mismas, perdonar humildemente a aquellos que han causado tristeza, tener la confianza en la presencia permanente de Dios, esperar que la sabiduría de Dios va a sorprenderlos, darle la gloria a Dios por su respuesta de gracia. No puedes ayudarles a caminar si no tienes una teología del sufrimiento, porque tu congregación necesita de manera desesperada cómo caminar en medio de esto. Y si tú le predicas les estás predicando cuando la vida duela, entonces estás curando, estás vendando a las lastimadas. La siguiente lo podemos decir de esta manera: las ovejas caídas necesitan que su pastor llore con ellas. Necesitan el púlpito para que llore con ellas. Necesitan la palabra de Dios para que las abrace. Necesitan oír: así ha dicho Jehová, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces tienes a la oveja muerta de hambre, la oveja frágil, la oveja enferma, la oveja caída. Ahora estamos llegando al frente de batalla, en donde están ahí, donde está fuerte la batalla en la esfera espiritual. Ahora vamos a hablar de la oveja que está fallando. La oveja que está fallando. Dios dice: a la desviada no has traído de regreso. ¿Quiénes son tus ovejas desviadas? ¿Podría ser aquellas que están tentadas, que parecen estar en una batalla constante entre su amor hacia Cristo y su amor hacia el mundo? ¿Podría ser aquellos que con frecuencia no parecen entrar en la rutina gloriosa de vivir su vida en la iglesia? No son confiables, no puedes depender de ellos, nunca realmente entran al ritmo de la vida de la iglesia. Podrían ser los que se quejan, que realmente son buenos en ver la nube en todo atardecer. Pueden ser los que se asisten ahí y escuchan en silencio por varios años, sin unirse al cuerpo, los fantasmas que espantan ahí en los pasillos de la iglesia, sin que realmente sean una parte de la iglesia. Aquellos que en silencio se fueron sin que nadie lo notara, parecen siempre estar en apenas aferrándose en la orilla. Las ovejas que fracasan son las que te pesan el corazón, te preocupan, que parecen estar al borde de hacer algo que altere sus vidas. Estas son las ovejas que hacen que pierdas el sueño, que son una cantidad desconocida. Pueden estar sentadas ahí en silencio, debajo de tu predicación, discutiendo y estando en desacuerdo con toda palabra. Y nunca lo supiste. Podrían estar sentadas ahí escuchando tu predicación y sufriendo tan mal que están pensando en cometer suicidio. Y sí, los cristianos pueden cometer suicidio y nunca lo supo. Y están fallando. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo le predicas y cómo le ministras a las ovejas que están fallando? Bueno, el texto nos dice: dentro de lo que está de tu capacidad, tráelos de regreso. Tráelos de regreso. Esta no es ciencia de
cohetes, tráelos de regreso al Evangelio semana tras semana, tráelos de regreso a Cristo semanalmente, tráelos de regreso a la cruz semanalmente, tráelos de regreso a la eclesiología sana y a la vida del cuerpo en la iglesia, tráelos de regreso al trono en tus oraciones o simplemente mediante una llamada telefónica, texto, comida, invítalos, haz todo lo que esté de tu parte para traerlos de regreso. Y sí, algunos se van a resistir, algunos van a morder, algunos no van a responder en absoluto, pero por lo menos se intenta. No seas arrogante y digas, bueno, si no nos quieran, no los queremos ellos. ¿Qué tan arrogante, qué arrogante es eso? ¿Cuán arrogante es eso? A veces las ovejas no saben lo que están haciendo y debes pastorearlas cuando están fallando. A veces las ovejas que fallan simplemente están esperando que alguien se preocupe lo suficiente por ellas como para que las busque. Ahora, hay un lugar para adoptar una postura de justicia y pureza cuando un miembro está involucrado de manera rebelde y obstinada en un pecado que altera su vida, como los que se presentan en 1 Corintios 5 y 6, es lugar para eso. Pero tu primera consideración es recordar a las ovejas que están fallando y traerlas de regreso. Ahora, finalmente, en el versículo 4, Dios dice, a la perdida no habéis buscado. La perdida es un participio que significa las que están pereciendo, las moribundas. El trabajo de los pastores de Israel era modelar y alentar a la nación a seguir de todo corazón a Yahweh. Pero estuvieron las ovejas perdidas, que eran judíos de nombre nada más, puramente culturales en su fe falsa. Una oveja perdida ya no está con el rebaño, la oveja perdida no es parte del rebaño, entonces tienes vamos a llamar esta última categoría, la oveja futura. Jesús habló de las ovejas futuras, los que él amó, pero estaban separadas del rebaño. Bien podría ser que él estaba haciendo referencia a Ezequiel 34, cuando lo dijo en Lucas 15, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si ha perdido una de ellas, no deja las 99 en el campo abierto y busca la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la ha hallado, él la coloca sobre sus hombros y se regocija. Y cuando él regresa, él llama a sus amigos y vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo porque he hallado mi oveja que se perdió. De manera famosa, Timoteo le dijo a Timoteo, predica la palabra, y al mismo tiempo le dijo, haz obra de evangelista. Yo tomo eso como si fuera el mismo momento. Mientras que estás alimentando a la oveja hambrienta y todas las ovejas que están en medio de los dos polos, no olvides a la oveja perdida. Lo puedo decir de esta manera. Si puedes ver tu púlpito como decorado de manera hermosa, con los detalles y los matices de las doctrinas de la gracia. Deben entender que somos salvos por la gracia únicamente, que fueron elegidos por Dios. Deben entender que Cristo proveyó expiación por nuestro pecado, que Dios nos dio un llamado divino a la salvación. Deben entender que deben convertirse al arrepentirse y creer en el Evangelio. Deben entender la regeneración por el Espíritu Santo. Deben entender la unión en Cristo, esa relación hermosa. Deben entender que hemos recibido justificación legal por parte de Dios. Deben entender los detalles de la santificación en el pasado y nuestra posición delante de Dios, santificación en el presente y nuestra obediencia en el futuro, en nuestra glorificación. Deben entender no solo que eres preservado por Dios, sino que vas a perseverar en la fe, y deben entender que seremos glorificados en la presencia de Dios. Deben conocer las glorias del reino venidero. Debes tener una escatología rica que está ligada de manera detallada con tu soteriología. Deben entender, y si les puedo decir algo, y les prometo esto, yo creo esto con todo mi corazón. Si tú, de manera incansable, estás presentando al Evangelio, ¿sabes lo que va a pasar? Dios va a traer a los perdidos a ti, los va a traer. Y los miembros en la iglesia van a aprender que pueden traer a sus compañeros de trabajo, sus parientes, amigos, pueden invitarlos que son perdidos y tienen la confianza de que la cruz de Cristo va a tener un lugar primordial, que va a brillar con claridad, y van a tener la confianza de que se les va a presentar el Evangelio. No hay un mayor gozo para mí en el ministerio cuando el domingo en la noche me manda un email, un correo electrónico, un miembro de la iglesia y me dice, va a venir un inconverso a la iglesia a que oiga el Evangelio. ¿Y por qué es la salvación? Simplemente la salvación es la conexión entre el mensaje del Evangelio con los elegidos de Dios. Eso es la salvación. Esto fue tan emocionante para nuestro amado Carlos Spurgeon, debido a que él estaba tan convencido de la doctrina de la elección. Él creía que la predicación del Evangelio tenía la garantía de tener éxito. Él creía que el Evangelio
fielmente presentado desde el púlpito, era la clave para ver a los perdidos convertidos. Él dijo esto, y cito, esa es la razón por la que predicamos. Si hay tantos peces que deben ser metidos en la red, voy a salir y voy a pescar algunos de ellos porque muchos son ordenados para ser atrapados y por eso esparzo mis redes con expectativa. Escucha, nunca he ganado un supertazón o una serie mundial. Nunca realmente he ganado nada en ninguna esfera de los deportes o de ningún tipo jamás. Algunos de ustedes pueden ver su trofeo de niña de ligas menores. Yo ni siquiera tengo uno de esos, pero les voy a decir lo que he visto. He visto a un niño del diablo convertirse en un niño de Dios, un hijo del diablo convertirse en un hijo de Dios. He visto un hombre que odiaba tanto a Dios instantáneamente guardar silencio ante un Dios santo cuando es humillado ante un Salvador. He visto una mujer salva cantando un himno porque el himno reveló el Evangelio de manera tan clara para ella. Y lo he visto y estoy plenamente convencido que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y si buscas a la oveja futura, tú puedes descansar de manera plena en la promesa gloriosa de Cristo de que yo edificaré mi iglesia. Eso no solo es una teoría de clase de teología, esa es la realidad de una vida cambiada. Y quiero animar a cada uno de ustedes que desarrollen algún tipo de sistema mediante el cual están rastreando cómo pastorean a su congregación. ¿Estoy satisfaciendo el hambre de la oveja hambrienta con una dieta espiritual equilibrada? ¿Estoy alentando de manera gentil a la oveja frágil con la palabra suave de Dios? ¿Y estoy apuntando a la oveja infectada continuamente de regreso a la verdad inspirada de la Escritura objetiva y la doctrina sana? ¿Y estoy tomando la mano de la oveja caída y recordándole el Evangelio y la ayuda infinita y la gracia de Dios? ¿Y estoy buscando a la oveja caída y tratar de traerla de regreso al rebaño? ¿Y estoy, semana tras semana, fielmente estoy proclamando la cruz y el Evangelio y Cristo y arrepentimiento y perdón a la oveja futura? Porque si haces esto, si tú amas a tu congregación con ese amor indescriptible, tu congregación te va a amar y va a estar endeudada contigo porque ahora los hambrientos están llenos de Cristo, los frágiles están fortalecidos por Cristo, las infectadas están concentrados en Cristo, las caídas ahora están animadas en Cristo, las que están fracasando van a ser fructíferas en Cristo y las futuras van a estar siguiendo a Cristo. Y eso, caballeros, va a fortalecer su alma y como pastor bajo el Señor Jesús, cumple tu deber y eso te va a animar. Pero si tú fallas, vas a enfrentar una reprensión de Dios. No sé cómo se vería eso, pero no quiero estar cerca de ti cuando eso pase. Entonces, cumple tu deber, cumple tu deber, cumple tu deber. Amén.